Y ya deberíamos estar apareciendo en la página del instituto. Nada más vamos a esperar que alguien nos dé feedback. Mientras tanto se van conectando algunas personas. Vamos a, pues a esperar que nos corroboren, que nos confirmen que efectivamente ya estamos en el en vivo. Aquí me parece que efectivamente ya hay dos personas conectadas. Ajá. Bueno, ya me confirma también que sí, estamos en el en vivo. Y bueno, gracias a los que se van conectando, agradecemos mucho su tiempo y su disposición. Estamos hoy pues muy contentos, muy ansiosos y todo por estar ya iniciando esta charla con el doctor José Manuel, que ya nos estuvo acompañando él hace un tiempo acá en México, en Acapulco, que estuvo compartiéndonos un poquito de su conocimiento acerca de ese tema, del cual estaremos charlando un poquito más a detalle. Mientras tanto, pues les damos la cordial bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar atendiendo estas actividades que estamos haciendo desde el instituto. Ahorita por el confinamiento, pues bueno, no estamos haciendo actividades presenciales, pero estamos realizando ese tipo de actividades, acudiendo, pues pidiendo el apoyo sobre todo a grandes profesionales como lo es en este caso el doctor José Manuel García Montes. Así que, pues doctor, la más cordial de la bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya le decíamos en el Inter que agradecemos mucho su tiempo y su disposición para que nos comparta un poquito de su conocimiento, doctor. Pues nada, yo encantado de participar, ¿no? Fue un placer estar hace un par de años en el Instituto Guerrense de Terapia Conductual y compartir un curso, ¿no? Con vosotros y un placer de nuevo participar en esta entrevista. Así que encantado por ello. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos dándole la bienvenida a las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se conectan más personas. Mientras tanto, pues Sham, no sé si le quieras dar igual la bienvenida a las personas y comentarles cuál va a ser como el tema del cual vamos a estar hablando con el doctor. Sí, bueno, el doctor Montes se destaca por su trabajo en la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en trastornos psicóticos, ¿no? Específicamente o más puntualizado en esquizofrenia. Importante mencionar que el doctor Montes es doctor en psicología por la Universidad de Oviedo, licenciado en Derecho por la UNED y actualmente ocupa una plaza titular en el Departamento de Psicología en la Universidad de Almería, donde también imparte clases de posgrado, tanto en máster y doctorado, ¿cierto, doctor? Sí, así es. Y bueno, pues agradeciendo su apertura y pues listo. No sé si, Cris, si de repente quieras empezar o empezamos Ujú. a la siguiente. Tú dime. Claro, sí, yo creo que vamos a ir iniciando ya. Ya tenemos ahí 25 personas que nos están acompañando. Créanme que nosotros nos tiene muy contentos que estén atendiendo ese tipo de actividades. Ya platicábamos con Shamir ayer, hacíamos como un anuncio y les decíamos que nos refuerza bastante el hecho de que nos atiendan y esto hace que pues sigamos repitiendo esta conducta de seguir haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, estamos bastante contentos. Vamos a ir iniciando ya entonces, gracias a los 30 que ya están conectados con nosotros. Ella. Y solamente agregar, ya decía un poco Shamir, el parte del currículum del doctor, que si bien es muy extenso por cuestiones de tiempo, obviamente que lo resumimos, porque si no nos pasaríamos toda la charla hablando Todo el del día. currículum del doctor exactamente. Y ya decía que su línea principal de trabajo del doctor, pues bueno, viene a ser pues la terapia de aceptación y compromiso, principalmente aplicado pues a la esquizofrenia, ¿no? Dentro de todos los trastornos psicóticos que existen, pero más su línea específicamente a la esquizofrenia. Bueno, pues vamos a iniciar haciendo unas preguntas y bueno, entrando ya pues a esta entrevista, agradeciendo nuevamente al doctor, ¿no? Entonces, Sham, si quieres iniciar la entrevista. Vale, doctor. Si bien es cierto que es un tema algo complejo, ¿no? Todo lo que es algún brote psicótico o algún de este tipo de padecimiento, eh, sabemos que ha dedicado como mucho de su estudio a este tipo de población. ¿Qué lo llevó a esta población? ¿Cuál fue su interés? El por qué se acercó a este tipo de Sí. patologías. Bueno, pues nos remontamos hace más de 20 años, ¿no? No sé si casi 25 años, yo creo.
Pues nada, yo era un alumno de tercero de psicología en la Universidad de Oviedo y tenía la suerte de que me impartían asignaturas, ¿no? Dos magníficos profesores, pero con una visión completamente distinta de la esquizofrenia, ¿no? Uno de los profesores era el profesor Serafín Lemos, pues yo siempre digo que es el hombre más educado que yo he visto en toda mi vida, un auténtico caballero, y daba su visión, una visión de la esquizofrenia muy centrada en el modelo biomédico, ¿no? Y a la vez, pues tenía también la suerte de que impartía clase de técnicas de intervención y tratamiento el profesor Marino Pérez, y Marino pues ofrecía una visión un poco distinta de los problemas psicológicos, ¿no? No tan centrada en el modelo médico. Era el año 96, era el año 96 porque fue el año en que apareció la psicoterapia desde el punto de vista conductista. Y entonces, bueno, pues un poco fue el choque, ¿no? Entre dos visiones de dos personas con una gran altura intelectual y con una gran capacidad de entender los problemas psicológicos, lo que me llevó pues a plantearme un poco cuál era la forma correcta de entender tanto lo que es la esquizofrenia como la intervención que cabría hacer en el ámbito de la esquizofrenia, ¿no? Fue un poco este contacto con dos figuras muy importantes de la psicología española. Vale. Sabemos que puede ser un cuadro a veces multifactorial, ¿no? Lo que puede detonar ese tipo de padecimientos. Pero desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cuál es la variable que más se repite en esta población, doctor? ¿Qué Sí, detona como tal? sí, yo incidiría, cosa que no es lo habitual, en los factores biográficos, ¿no? Me parece que se ha estudiado mucho la biología de la esquizofrenia, pues hay revistas enteras dedicadas pues con 20 artículos, en cada número, un número mensual, ¿no? Situadas en JCR y tal, destinadas en los máximos impactos y tal, destinadas a investigar la biología de la esquizofrenia, y la verdad que desde que yo estudiaba hasta ahora no se ha descubierto gran cosa. Si en vez de la biología estudiáramos la biografía de la esquizofrenia, yo creo que sería pues mucho más fructífera esta línea de trabajo, esta línea de investigación. Yo creo que no nos hemos centrado suficientemente en las variables de carácter educativo, parental, estilos de crianza, acoso escolar, traumas, etcétera, etcétera, bueno, que están en la biografía de las personas con esquizofrenia, y bueno, como también, ¿no? Desde luego no solamente es lo que ha pasado, sino cómo esa persona lo ha afrontado, qué mecanismos ha puesto en práctica para lidiar con el malestar o con el sufrimiento que determinados sucesos han podido ocasionar, ¿no? Entonces yo intentaría, bueno, pues reflejar una visión más biográfica y menos biologicista de la esquizofrenia. Tienes el micro apagado, Sham. Entonces de repente se referiría más hacia la historia de vida, hacia todas las experiencias que pueden llevar a esos síntomas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que ese es un factor muy relevante para entender por qué una persona en un determinado momento en la vida, ¿no? Generalmente suele ser en el principio de la adolescencia, ¿no? Hacia los 14, 15 años, 17 a lo mejor, ¿no? Pues por qué una persona tiene una crisis, ¿no? Y un momento pues de ruptura con la realidad. Y yo creo que esto es bien explicado por variables de carácter biográfico, además de variables pues ambientales, ¿no? El contexto actual, los miedos o los problemas de pareja o de relación o de lo que fuera, que también pueden estar influyendo, pero desde luego es la biografía, ¿no? Donde habría que buscar pues el origen de la esquizofrenia, más que en la biología, ¿no? Sin dejar de estar ambas cosas vinculadas de alguna manera, y tal vez la biología venga explicada por la biografía, ¿no? de la persona. Vale, pues en este mismo
orden de ideas, doctor, a mí siempre me ha causado mucha impresión, digo, durante la formación, cuando se llega a hablar un poco de esquizofrenia o de psicopatología como tal, siempre se hizo alusión al trastorno de la esquizofrenia como este trastorno por excelencia, ¿no? Como emblemático, como curioso, como extraño, como si fuera uno de los más, bueno, que si bien uno de los más difíciles de tratar, ¿no? Y esto, tanto para los universitarios que nos están viendo, me gustaría preguntarle cuáles han sido como esas limitaciones, ¿no? que existen, o cuáles son las limitaciones que existen al momento de tratar ese tipo de trastornos. Bueno, yo creo que las principales limitaciones en gran parte es el propio modelo médico con el que se intenta abordar el desorden, el trastorno, si se quiere llamar así, ¿no? Hay otros abordajes que no son en absoluto. No, tampoco reniegan de la medicación necesariamente, pero no tienen prioritariamente un enfoque biomédico, ¿no? Estoy pensando en el modelo del diálogo abierto o en el paradigma soteria o sotería de Moser, ¿no? Que son paradigmas completamente distintos, más el de Moser todavía, el paradigma soteria, que son paradigmas que enfocan el problema desde una perspectiva de ayuda o de no como un problema médico, ¿no? Entonces yo creo que una limitación muy importante es el ver el problema como un problema médico o de carácter psicopatológico, sin perjuicio de que conlleve mucho sufrimiento para la persona y para la gente que esté alrededor de esta persona, ¿no? Pero yo creo que la principal limitación es esto, es intentar pues acercarse al desorden con un modelo biomédico. Yo diría que esa es la principal, ¿no? Y de hecho la respuesta que se suele dar a los síntomas, como si fueran algo, bueno, pues de lo que hay que huir, que caracterizan a la locura, ¿no? Nada más loco que alguien que escucha voces o nadie más loco que alguien que tiene delirios, ¿no? Son pues los síntomas que más asustan, ¿no? Así a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? Pues este miedo a la sintomatología yo creo que tampoco es buena ayuda o buena consejera, ¿no? A la hora de abordar el problema, porque de alguna manera se transmite al cliente, el cliente tratará seguramente de evitar esos síntomas que están tan vinculados con estar loco, ¿no? Con este tipo de significados. Y esa evitación a su vez hará que vengan más síntomas de esos, que se ponga más nervioso cuando aparezcan, que estos nervios a su vez influyan en la aparición de más experiencias y se entre en un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que tal vez sacar la esquizofrenia, ¿no? de una concepción biomédica, bueno, como hay terapias contextuales como la DBT que han elaborado un modelo propio. Es verdad que un modelo, ¿no? biopsicosocial, si se quiere, pero un modelo propio para el trastorno límite. No estaría de más que desde las terapias contextuales se creara un modelo propio para la esquizofrenia, cosa que no se ha hecho, ¿no? Suena algo súper complejo y súper llamativo, ¿no? Sí. Así con un modelo especializado en eso. Doctor, mencionaba la utilización de otros modelos, o no sé, yo de repente llegué a observar en la formación que existían algunas intervenciones, incluso sistémicas, ¿no? Para familias esquizofrénicas y todo esto que se mencionaba. Actualmente, ¿por qué utilizar ACT? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. ¿Por qué utilizar ACT? La verdad que ACT es un tratamiento con resultados mixtos, ¿eh? Hay resultados muy positivos en investigaciones y también hay resultados no tan buenos, ¿no? El estudio más crítico pues comparaba ACT con una intervención que se llamaba Be Friendly, ¿no? Que es esencialmente una charleta amistosa con el paciente sobre cualquier cosa que no tenga que ver con la psicología, y ACT era equiparable al Be Friendly, ¿no? También hay intervenciones, ¿no? que demuestran bueno, pues cambios a largo plazo y que son superiores las intervenciones de ACT al tratamiento habitual, ¿no? Yo diría que hay varias razones por las que utilizar ACT, más allá de
bueno, pues de los resultados, ¿no? Que los resultados empíricos siempre, yo creo que en cualquier tratamiento va a haber resultados positivos y negativos, ¿no? Si uno mira mindfulness, pues mindfulness tiene resultados positivos, ¿no? Pues es una terapia eficaz para muchas cosas, y a la vez resultados negativos, pues es tan eficaz como ver un reportaje de televisión sobre el león de la sabana, ¿no? Es decir, cualquier tratamiento tiene pues resultados positivos y negativos. Yo recomendaría a ACT por ser una intervención que se basa en la aceptación, que es precisamente la estrategia contraria de la que se viene siguiendo con estrepitoso fracaso en el campo de la clínica de la esquizofrenia, ¿no? Generalmente la clínica de la esquizofrenia está basada en combatir al síntoma, en erradicar los delirios y las alucinaciones y el ensañamiento contra estos síntomas, ¿no? Y esto ha resultado francamente negativo, no dan prácticamente no hay resultados positivos o positivos mantenidos a largo plazo, ¿no? Yo creo que la estrategia contraria, que parte de la aceptación y de la comprensión de la experiencia que está viviendo la persona dentro de un contexto biográfico, puede ayudar a la persona a integrar estas experiencias, a no combatir con ellas y, por lo tanto, paradójicamente, a mejorar, ¿no? Vale, ¿no? Esto último suena viniendo obviamente de un profesional como usted, pareciera algo que a nivel conceptual es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Así es como funciona entonces el proceso de la aceptación de AC en ese tipo de población. Sin embargo, esto nos puede llevar a la siguiente pregunta, ¿no? Que podría ser, entonces, ¿cómo se entendería lo que se conoce como evitación experiencial en trastornos psicóticos? ¿Cómo se entendería esto? Bueno, sí, es un tema que hemos tratado en algún trabajo, ¿no? Especialmente la evitación experiencial por lo que se refiere a delirios, ¿no? Este es un poco el tema en el que lo hemos centrado, y hemos propuesto que habría dos formas de evitación experiencial, que hemos llamado formas activas y formas pasivas de evitación experiencial. Las formas pasivas de evitación experiencial pues sería la evitación experiencial al uso, ¿no? Pues uno tiene ansiedad, ¿no? Intenta evitar la ansiedad, entonces tiene más ansiedad de la que trata de evitar, ¿no? Pues es el modelo de evitación experiencial habitual, ¿no? O no pienses en un elefante rosa, ¿no? Intentas evitar ese pensamiento y te viene a la cabeza el elefante rosa, ¿no? Es la forma habitual de evitación experiencial. Frente a esta forma habitual, nosotros proponemos una forma diferente en los trastornos psicóticos, y esta forma distinta es que la propia experiencia psicótica es una forma de evitación de alguna otra cuestión, de algún otro tema, de alguna otra emoción, ¿no? Pues nada, por poner un ejemplo así muy clásico, ¿no? Pues el que se cree Napoleón, pues se cree Napoleón generalmente porque no es nadie importante o nadie le otorga ningún valor o ningún mérito o ninguna relevancia en su vida, en su aspecto cotidiano, ¿no? En su vida, en su día a día cotidiano, ¿no? Y entonces el creerse Napoleón pues es una forma en que uno evita los sentimientos de soledad, ¿no? Por eso decimos que a veces quitar el delirio, por decirlo así, o combatir el delirio no ayuda en nada, porque de alguna manera la intervención tendría que ir dirigida a la raíz del problema, y la raíz del problema pues seguramente sea pues ese sentimiento de soledad o de abandono o de falta de relevancia que pueda tener uno, ¿no? Entonces sería ahí a donde habría que dirigir la intervención, más que al delirio, que el delirio en sí mismo es una forma de construir aquello que no se tiene, ¿no? Que se carece de ello. Súper interesante. Entonces de repente habrían pues una cantidad infinita en la cual se puede visualizar el síntoma, ¿no? O sea, los delirios. Claro, los delirios son, bueno, como cualquier síntoma psicológico, Claro. son en parte un intento por solucionar un problema. Sí. Claro, un intento por solución que genera más problemas que el propio problema, por decirlo así, ¿no? Pero no dejan de ser también un intento de solución, y en cierta manera hay que reconocer cualquier síntoma psicológico como un intento de solución, no un buen intento,
pero un intento de solucionar un problema, ¿no? Claro, entonces, pues al haber tantos síntomas, vaya, tantas manifestaciones, pues incluso en los manuales se ha puntualizado, ¿no? Que existían como la esquizofrenia residual, la paranoide, la desorganizada y todo esto, ¿no? Eh, ¿Hay algún tipo de este tipo de esquizofrenias en las que parezca tener mayor o menor eficacia, doctor? Bueno, sí, ha habido muchas clasificaciones de la Ah, esquizofrenia, ¿no? sí, Pues no sé, desde esta que comentas, ¿no? Pues la catatónica, ¿no? O tal, más antiguas o tal, la esquizofrenia paranoide, pues yo qué sé, la positiva y negativa, otra clasificación que estaba muy de moda sí, en la época, se añadió luego desorganizada, tal. En fin, hay muchas clasificaciones, ¿no? Todas ellas pues centrándose un poco en las manifestaciones de la esquizofrenia, ¿no? Pero son todas sintomáticas, es decir, son todas centradas en las manifestaciones o en los síntomas. Ninguna clasificación iría, o pocas clasificaciones, hay alguna, Chadwick hace un poor me, bad me, paranoia, que bueno, que podría centrarse un poco en esto, pero pocas van dirigidas específicamente a las razones o a la biografía por la que uno se puede llegar a volver esquizofrénico, ¿no? Entonces yo estas clasificaciones que son, bueno, pues sintomáticas o aparentes o tal, ¿no? Pues no las seguiría en exceso. De hecho hay artículos, ¿no? Trabajos, me estoy pensando en Louis Sass, un profesor americano, ¿no? Referente mundial en el ámbito de la esquizofrenia y una perspectiva así antropológica, cultural de la esquizofrenia, ¿no? Que entiende que la esquizofrenia negativa, que se caracterizaría precisamente por falta de síntomas, por no ser florida, ¿no? La persona está paralizada, está parada, está sin síntomas, precisamente por la abundancia de experiencias que la inundan y que la hacen bloquearse. Es decir, está bloqueada de exceso, no de defecto, como podría parecer desde una consideración externa, ¿no? Entonces, no sé si, pues yo preferiría un análisis funcional clásico, estándar, donde se vieran las funciones que pueden tener los síntomas, ¿no? Son trabajos muy clásicos y tal, pero preferiría este tipo de visión a una visión pues que la diferencia en paranoide, en positiva o negativa, en cosas de estas, ¿no? sí, nos llevaría incluso a mudarnos de esta perspectiva biomédica a biográfica, ¿no? También. Sí, y más centrada en la función y menos en el síntoma o menos en la topografía, ¿no? Como Claro. es habitual hoy en día todavía. Sí, importante que quienes nos ven, pues, vean esta diferencia, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras esta línea no sé si de pensamiento, de intervención o tal, se va abriendo paso, ¿no? Incluso en ambientes psiquiátricos, ¿eh? Yo, hace un par de años tuve el placer de participar en un curso anual de esquizofrenia que se organiza en Madrid, muy relevante y nada, pues un curso importante de esquizofrenia anual. En este curso ya me fijé, cuando estaba allí viendo los pósters que había y demás, que había un porcentaje, y es un curso dirigido especialmente a psiquiatras, aunque participan también psicólogos clínicos, pero fundamentalmente a psiquiatras, pues no sé, el 20, el 30% de los pósters que había colgado tenían que ver con alguna intervención basada en la aceptación para síntomas psicóticos. Es decir, que es un modelo que se va abriendo camino, nada que ver con cómo estaba este modelo hace 20 años a cómo está ahora, ¿no? Y esto creo que por lo menos le viene bien a AC o a la terapia de aceptación y compromiso y a otras terapias contextuales, ¿no? Dado que pues varias terapias contextuales tienen ciertas afinidades, obviamente cada una con su marco conceptual, con su marco metodológico. Sin embargo, este cambio, ¿no? Que ha venido a favorecer mucho a este cambio, ¿no? Este cambio de ideográfico a más contextual, más en la función, menos topografía, y que se aleja muy de esta parte, pues, biologicista, muy en el fondo también, ¿no? Bueno, en ese sentido, doctor, también preguntarle, ¿no? Dado que la terapia de aceptación y compromiso está teniendo
mucho impacto, si bien más en otro tipo de problemas o otro tipo de psicopatologías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo el trabajo que usted y colaboradores están haciendo para aplicarlo a este tipo de trastornos psicóticos, que sigue siendo complejo, pero que siempre van empujando con mucha fuerza para de alguna manera reivindicar, ¿no?, a la persona con esquizofrenia, como en uno de sus artículos proponen, ¿no? Em, Dentro de la terapia de aceptación y compromiso, ¿con qué habilidades debería contar una persona para hacer una intervención eficaz en ese tipo de población, doctor? Sí. Bueno, yo creo que en realidad, pues una muy importante, no sé si la primera, desde luego muy importante, es el no tener miedo a la locura. Es decir, si alguien tiene miedo a la locura, ¿no? Ya va a hacer una mala intervención con ACT, ¿no? Bueno, lo mismo pasaría pues no sé, con ansiedad, ¿no? Si alguien tiene miedo a la ansiedad y va a tratar la ansiedad, pues ya va a ser problemático, ¿no? Si piensa que el paciente se puede morir Un ataque de porque le dé, pánico. claro, un ataque de pánico, se pueda morir y tal, ¿no? Pues entonces va a tratar mal los ataques de pánico, ¿no? Directamente porque la técnica fundamental es la exposición, ¿no? Bueno, lo mismo pasaría un poco con los síntomas psicóticos, ¿no? La persona que tenga, el terapeuta que tenga miedo a la locura, no sé, a alejarse de la realidad o del mundo común, ¿no? Bueno, pues esto va a dificultar la relación terapéutica, ¿no? De alguna manera. La persona que vea con cierto prejuicio a un paciente con esquizofrenia también va a dificultar, ¿no? Yo creo que una habilidad terapéutica básica es no juzgar, ¿no? Esa es otra habilidad terapéutica. Bueno, pues no sé, ver que los síntomas o los problemas que tiene el paciente vienen de su biografía y de su historia y no hay nada malo en él, ni es sencillamente resultado de un producto de las contingencias, de las circunstancias que ha habido en la vida, ¿no? Y de cómo se han afrontado y demás. Entonces yo creo que estas habilidades son básicas, ya no diría solo en ACT, yo diría que en cualquier terapeuta que se dirige a tratar cualquier problema psicológico, ¿no? Pues el de no juzgar y el de no tener miedo a aquello que se está tratando, ¿no? No tener miedo a la locura. Si alguien tiene miedo a la locura, pues va a ser mal terapeuta ACT en síntomas psicóticos. A lo mejor en otros va a ser perfecto, pero en síntomas psicóticos va a tener problemas, ¿no? Sí, es como desarrollar mucho Claro. estómago, ¿no? Claro, porque una cosa que tienes que hacer es no entrar en contenidos, ¿no? Y que te dé un poco igual el alejamiento de la realidad, ¿no? Y si tú tienes miedo, pues es fácil que entres en el contenido, que discutas, que te pongas allí a tal, ¿no? Y todas estas estrategias en general no son buenas con los síntomas psicóticos, ¿no? Igual Se que con termina otros síntomas. funcionando con el paciente. Claro, acabas no argumentando y diciendo que qué evidencia tienes y no sé qué y tal. Y entonces ya esa es mala estrategia ya. Claro, sí. Claro, doctor, y por ejemplo, bueno, también creo que tiene que ver mucho el contexto, que tiene que ver con lo que se dice acerca de la esquizofrenia, ¿no? O sea, todo el peso que tiene el trastorno como tal, o sea, toda esta parte de estigmatizar el trastorno, eso es parte del desconocimiento también, ¿no? Como toda esta parte que se le ha juzgado, se le ha atribuido a la locura todavía. O sea, es que, como, es decir, esquizofrenia es igual a la locura todavía. Entonces, Exacto. desde ahí, un terapeuta que no tenga claro que la esquizofrenia vendría a ser también el resultado de múltiples factores, ¿no? Ya tendría que tener obviamente un entrenamiento en eso para poder ser útil también, ¿no? Como bien lo comenta. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Yo lo veo así, es la locura. O sea, la esquizofrenia es la palabra moderna, ¿no? Para hablar de locura, ¿no? Y entonces la locura tiene sus razones, ¿no? Hay razones para la locura, ¿no? Y bueno, pues no verlo así supone ya un impedimento para tratarlo, ¿no? Verlo como, no sé, si alguien lo ve como una emanación de locus ceruleus que le ha dado por segregar más dopamina de la cuenta o, no sé, tiene una visión
de este tipo, pues va a ser difícil que primero que entienda a la persona. Es decir, vamos a ver, la relación terapéutica es fundamental también aquí, como en cualquier terapia, ¿no? FAP se ha hecho fuerte como terapia contextual en el abordaje de la relación terapéutica, pero lo de Rogers sigue yendo a rajatabla. Es decir, una relación, ¿no?, que basada en la aceptación, en la empatía, exactamente, y en ser uno mismo, ¿no? Un terapeuta también tiene que ser genuino, ¿no? Estas 3 condiciones de la relación terapéutica de Rogers, pues yo creo que siguen siendo, bueno, pues pilares fundamentales de la relación terapéutica con cualquier tipo de pacientes, esquizofrénicos, neuróticos o del tipo que sean, ¿no? Claro. Doctor, comentamos hace un momento sobre su postura, ¿no? De quizá más adelante crear algún modelo específicamente para esquizofrenia desde ACT. Actualmente hay una formación específica para terapeutas que quieran trabajar con esta población. Actualmente, que hasta donde yo sé, no hay. Pero también hasta donde yo sé, sí va a haber, ¿no? Porque creo que es la Universidad de La Laguna. A mí me han tenido la gentileza, las personas que lo organizan, de invitarme, ¿no? Y la Universidad de La Laguna pues va a proponer un curso, ya no sé si de experto o de especialista, sobre ACT aplicada a síntomas psicóticos, ¿no? Entonces ya no sé qué año saldrá, si el que viene, no tengo ni idea, pero sé que está en proyecto, ¿no? No hay ninguna formación hasta ahora especializada en esto y es la Universidad de La Laguna pues la que ha tomado el liderazgo, ¿no? Vale. Doctor, una pregunta. A ver, anteriormente se decía desde un modelo biomédico que era como sí indispensable como en todo el tratamiento tener la medicación presente, ¿no? Desde AC, ¿qué tanto sí es indispensable que esté presente en todo el tratamiento? Sí, bueno, yo en primer lugar, ¿no?, decir que yo no desprecio en absoluto la medicación, ¿no? Mi segunda línea de investigación, ¿no?, son las drogas. No serían las drogas la segunda línea si pensara que las drogas no son nada, ¿no? O sea que, claro, pues no me dedicaría a otra cosa. Entonces, sí que considero pues que la medicación, que las drogas en general, pueden ayudar en determinados momentos, ¿no? Pero yo creo también que un uso mantenido o sostenido de cualquier sustancia, y en esto hablo de drogas en general y de drogas médicas, de fármacos en particular, pues no es beneficioso, ¿no? No es beneficioso porque impide a la persona hacer contacto con emociones, con sentimientos, con contingencias. Si quieres decir, uno no está haciendo contacto con la realidad o con el mundo. Está puesto, precisamente así se dice, sobre otra realidad que es distinta, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, una benzodiazepina muy fuerte, un Valium, puede ayudar en un momento, ¿no?, determinado, de una crisis de angustia, cuando alguien no puede dormir. Pueden ser útiles en determinados momentos, pero también creo que la medicación está sobreutilizada en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Yo tendría ahí el paradigma Soteria, que prácticamente no utilizaba medicación, o el modelo de Seikula, ¿no?, de Jaco Seikula, del diálogo abierto, que utiliza tan poca como sea posible. Y yo utilizaría pues esta recomendación, ¿no? Tan poca como sea posible, porque lo importante es que la persona aprenda habilidades nuevas, aprenda repertorios de conducta nuevos en un estado pues bioquímico normal, ¿no? Sí, en un punto en el que no se necesite indispensablemente, pues podría ser una evitación hasta arbitraria, ¿no? Exactamente, ¿no? Y una habitación constante y continua, ¿no?, de aspectos que hay que ir asumiendo, que hay que ir aceptando, y que hay que ir integrando. Y quizá la medicación sostenida, no digo una medicación puntual en un momento, en una crisis, que puede ser de ayuda, Claro. pero una medicación sostenida puede impedir precisamente esa aceptación, esa integración, esos reaprendizajes, etcétera, etcétera, ¿no?
Ok, bueno, siguiendo esta línea, aquí nos hacen una pregunta, doctor, no sé, tiene que ver con lo que, con lo que Shamir le preguntaba. Voy a ponerla aquí en pantalla y tiene que ver con la evidencia en cuanto a los resultados se refiere, vaya. Marco Fernando Espinosa pregunta, ¿no? Que si las intervenciones de terapia cognitiva conductual o conductuales basadas en el cambio y las farmacológicas tienen resultados más pobres en esquizofrenia que la Sí, terapia hasta de donde aceptación y yo sé no compromiso. hay una comparación así, ¿no? Hecha tal cual. Muchas veces hay comparaciones en ACT donde hay el tratamiento as usual, ¿no? Y el tratamiento as usual suele ser en casi todos los hospitales, ¿no? Pues la medicación, sin más, ¿no? No hay una comparación entre la cognitivo-conductual, hasta donde yo conozco, y pues la terapia de aceptación y compromiso en el ámbito de la psicosis, ¿no? Yo creo que son paradigmas distintos y que tal vez no se pudieran medir por los mismos parámetros. Me explico, me explico. Desde el punto de vista de la terapia cognitiva conductual, lo importante, y también desde el punto de vista médico, lo importante sería la remisión de los síntomas, ¿no? Síntomas. Claro, pues que una persona no tenga delirios o no tenga alucinaciones, ¿no? Y Ujú. eso sería un éxito terapéutico, ¿no? Pero para ACT eso puede ser un fracaso terapéutico, perfectamente. Si la persona no tiene delirios y no tiene alucinaciones, pero sigue encerrado en su casa, sin salir, sin relacionarse, siendo estas cosas valiosas para él, ¿no? O para ella. Entonces, claro, son formas distintas de medir qué es un éxito terapéutico, ¿no? ¿Qué es más importante, los síntomas o la vida, ¿no? Los síntomas los intenta cambiar la terapia cognitivo-conductual y la medicación, y la vida, una terapia enfocada a la vida, es lo que intenta cambiar. Entonces, a lo mejor no se pueden ni siquiera medir, no tienen la misma escala de medida, por decirlo así, para valorar qué es un éxito terapéutico, ¿no? Yo siempre digo a los clientes que cuando ellos tienen muchas voces, ¿no? O muchos delirios y hacen lo que quieren hacer, eso es el mayor éxito terapéutico que se puede conseguir. Aprender a discriminar, ¿no? Estar con esos síntomas, ¿no? En una actividad que es importante en la vida de la persona. Es lo que tiene más valor terapéutico, porque ahí aprendes a aceptar, a asumir, ¿no? Y seguramente es una exposición también y se irá descendiendo también esos síntomas. Pero no es lo que pretendemos, sino que lo que pretendemos es mejorar la vida de la persona, y a lo mejor no se puede medir una terapia y otra pues con los mismos parámetros, ¿no? Sí, es diferente a la finalidad, vaya. Exacto. Sin duda, creo que esta pregunta tenía que salir, ¿no? En ese sentido. Y qué bueno que nos aclara, ¿no? De manera muy precisa que persiguen finalidades distintas. Si bien esta forma en la que, como usted comentaba, de la aceptación, no es nada fácil, por supuesto, incluso en otro tipo de problemas psicológicos. Y cuando hablamos de trastornos psicóticos, pues bueno, viene a ser un poco más complejo. Bueno, me quedo corto con decir poco, seguramente es muy complejo. Y esto nos lleva a nosotros, a Shamir y a mí, a preguntarle, ¿no? Que si nos pueda compartir de manera anecdótica quizá, qué es lo más curioso con lo que usted se ha encontrado al momento de estar atendiendo ese tipo de población, doctor. Sí. Bueno, yo en primer lugar diría, ¿no? Que esto que puede parecer aceptar síntomas psicóticos, ¿no? Puede parecer algo extraño, algo tal, ¿no? No lo es tanto. De hecho, hay un movimiento, bueno, que se está haciendo muy extenso en Europa y cada vez llega más a España, un movimiento que se llama Hearing Voices, ¿no? De gente, pues se inició en Holanda, yo creo, en Inglaterra, pues yo diría que en los 80, a principios de los 80, ¿no? Pero ahora se está extendiendo de gente que escucha voces y que lleva una vida normal. Hay mucha más gente, hay un psiquiatra que está holandés, que se ha especializado en este tipo de cuestiones, de investigar cuánta gente escucha voces, ¿no? Y curiosamente hay mucha gente, que no sabría decir ahora el porcentaje, 13-15% de la gente escucha voces, ¿no? Es Van Os, un psiquiatra que está especializado precisamente en síntomas psicóticos que se dan en población normal. Es decir, que hay una gran parte de la población
que está mal visto, entonces por eso no se comenta. Es decir, cuando se cuentan dos amigos, oye, ¿no sabes que escuché una voz por ahí? Pues generalmente esto no se dice, pero es más habitual de lo que se piensa, ¿no? Según las estadísticas, según los estudios, según los trabajos empíricos, hay mucha gente que vive con experiencias psicóticas sin tener ningún problema en absoluto en su vida. Es decir, las acepta y las asume y no pasa nada, ¿no? Comentando esto con la pregunta que me haces, pues no ha sido un caso mío, pero es un caso de una compañera de la universidad, de Francisca López, que es directora de la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Almería. Pues hace pocos años, yo diría que 2 años o 3 años a lo mejor, hubo un chico que acudió a la consulta y que él tenía pues voces, delirios, fenómenos paranormales que se podrían llamar, ¿no? Y él no tenía ningún problema con eso, es decir, él los asumía perfectamente y pertenecía a este movimiento precisamente de Hearing Voices y demás. Pero, sin embargo, estaba muy atascado con problemas, no me acuerdo qué eran, de carácter neurótico, pues la ansiedad ante los exámenes o no sé qué. Y entonces toleraba mejor este chico, ¿no?, las experiencias psicóticas que bueno, pues una ansiedad ante los exámenes, ¿no? Y bueno, pues sería un caso así pues curioso, ¿no? Donde generalmente se piensa que se va a tolerar mucho peor experiencias psicóticas que son, ¿no? Y este chico, sin embargo, quizá estaba también, ¿no?, aculturizado en este movimiento de Hearing Voices y eso le ayudó. Es decir, que como todo es una cuestión cultural, que es más fácil o que es más difícil aceptar, pues es una cuestión que depende del contexto, del ambiente, de la circunstancia, ¿no? Pues en cuántos momentos escuchar voces, ¿no?, de Dios, pues no sería un síntoma de estar agraciado, ¿no?, por la gracia divina, y cuánta gente no vería esto como un éxito, ¿no? Y bueno, pues en tribus o demás, pues el contacto con seres que no son de este mundo, pues es visto. Es decir, que todo depende del contexto en el que uno esté, ¿no? En nuestra cultura occidental, pues nada, tener este tipo de experiencias es muy malo, está muy mal, y hay que tratarse médicamente, mientras que otros en la misma cultura, pues a lo mejor consumen drogas para tenerlas. O sea, pues, yo qué sé. O sea, Sí, buscando la experiencia, vaya, ¿no? sí, sí, exacto. Hay gente que va asustada porque las tiene al psiquiatra o lo que sea, ¿no? Y otro que se toma sustancias para tenerlas, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, que depende un poco, esto de la aceptación o tal, depende un poco del contexto social, ¿no?, en el que la experiencia se tiene, de cómo está esta red de relaciones, ¿no? Pues hablaría aquí de la teoría de los marcos relacionales, qué va con locura, qué va con excepcionalidad, con excelencia. En fin, todo esto es cultural, es variable y depende pues del grupo, subgrupo, de la cultura en la que uno esté, que puede cambiar con mucha facilidad. Doctor, a pesar de que ha tenido muy buenos resultados en los síntomas y esto en reducción, mencionando un poco lo anterior del modelo que usted pensaría que sería lo idóneo para tratar, ¿existe actualmente una herramienta u otro modelo que usted considere que se pueda integrar con ACT para mejorar la intervención? Bueno, sí, yo la integraría con muchas terapias, ¿no? O sea, me parece que una de las ventajas que tiene ACT es que es fácilmente, yo creo, integrable con otros enfoques, ¿no? Pues, no sé, el enfoque existencial a mí me parece que es, pues, el de Yalom, ¿no? Sí, y el de Frankel también. Pues son enfoques existenciales que son muy fácilmente integrables y que van en la sintonía de ACT, ¿no? Pues este modelo del diálogo abierto para las voces de Seikula yo también lo integraría fácilmente. Integraría también el paradigma soteria, integraría también pues la terapia esta metacognitiva incluso. O sea, me parece que ACT es un paradigma que permite la integración, ¿no? Yo ahora pues hay una terapia de carácter transdiagnóstico relativamente reciente que se llama el método de los niveles, MOL,
es una terapia pues reciente y transdiagnóstica, o sea, el último grito, de los últimos gritos en terapia, a mi juicio, 1000 veces mejor que el protocolo unificado de Barlow, ¿no? Como tratamiento transdiagnóstico, y con mucho menos apoyo empírico, ¿eh? Pero una terapia muy interesante, que también se aplica, curiosamente, a síntomas psicóticos, y esta terapia yo la integraría de una manera muy acusada en ACT para tratar, por ejemplo, el tema de valores, para investigar los temas de valores y para afrontar los temas de valores. Sería una terapia que integraría, y es una terapia muy reciente. No hay casi nada publicado en español, ¿no? sobre el MOL. De acuerdo. Bueno, vamos a invitar hasta aquí, ya casi vamos a ir finalizando la entrevista con el doctor. Invitarlos, ¿no? A que si tienen algún comentario, alguna pregunta, como ya lo están haciendo algunos por acá, pues son bienvenidas, aprovechando que tenemos aquí al doctor con nosotros y puede ayudar a respondernos, ¿no? Bueno, mientras tanto, voy a proyectar a la pantalla otra pregunta que hace Marco Fernando Espinosa, también ya nos hizo una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Menciona, personas con ideas delirantes pueden no discriminar experiencia como problemática pese disfuncionalidad, dejarse llevar por idea delirante. ¿Qué puede implicar ACT? ¿Cómo abordaría esa situación? Comenta. Sí, bueno, yo creo que esta idea, ¿no? Esto de que las personas, no solo delirantes, ¿no? Los pacientes en general, pueden no discriminar experiencias como problemáticas pese a la disfuncionalidad. Esto es algo común yo te diría que de cualquier problema psicológico, ¿no? Es decir, pues no sé, el obsesivo pues no se da cuenta de que la comprobación, ¿no? Como mecanismo, el obsesivo compulsivo, ¿no? Que la comprobación, pues como mecanismo de evitar la angustia o la ansiedad que siente, es lo que está generando más ansiedad. Es decir, que no se me ocurre casi un problema psicológico en el que no ocurra esto, ¿no? De hecho, bueno, yo no soy lacaniano, no, pero Lacan entendía que hay una clave muy importante de la terapia que se llama la rectificación subjetiva, un momento muy importante. Exacto. Que es el momento en el que uno cae en la cuenta de que los problemas tienen que ver con algo que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de la rectificación subjetiva, que es un concepto lacaniano, yo lo aplicaría a la terapia. Obviamente, cambiando los términos, ¿no? No hablaría de rectificación subjetiva y hablaría de discriminación del propio comportamiento, y diría que la discriminación del propio comportamiento es una clave fundamental para entender pues los problemas que uno tiene, ¿no? En la vida, pues se deben seguramente a lo que uno hace, ¿no? A más cosas, pero sobre todo a lo que uno hace, ¿no? Y entonces hay una fase específica de ACT que se llama desesperanza creativa, ¿no? Que va un poco destinada o encaminada a que la persona haga contacto con los resultados que están teniendo sus experiencias o sus conductas, ¿no? Y entonces bueno, pues que vea que lo que está haciendo no le está llevando a ningún sitio positivo, sino que le está alejando de aquellos sitios a los que quiere llegar, ¿no? Esta es una de las fases tradicionales de ACT. Se suele tratar en primer lugar, y yo soy muy fan de esta fase, y me parece que hay que abordar esta desesperanza creativa a lo largo de toda la terapia, porque en realidad la persona siempre va a intentar volver a los viejos mecanismos para solucionar sus problemas, ¿no? Pues tampoco soy lacaniano, pero decía, ¿no? De que pasar de la psicosis a la neurosis, ¿no? Sí. ¿Es eso? Sí. Pues exactamente, ¿no? Lacan tiene un sistema muy complejo, ¿no? Pero tiene conceptos también, ¿no? Unos conceptos muy, muy potentes clínicamente, ¿no? Que después habría que reconstruirlos o tal. Y uno de estos conceptos que a mí me parece impresionante es el de rectificación subjetiva, ¿no? Que yo lo hablaría como discriminación del propio comportamiento y no en estos términos, pero sí, me parece que es fundamental. Gracias por responder. Nada, encantado de que se haga, pero indicando esto, ¿no? Que yo creo que esto es algo común en cualquier problema psicológico, que uno no discrimina hasta qué punto lo que hace le trae problemas, ¿no?
Eso es algo común, yo diría que de cualquier problema psicológico. Sí, inclusive es parte hasta del Etzafleck, ¿no? O sea, no está en un momento presente, está en otro. Siguiendo normas, ¿no? Normas de lo que tienes que hacer para tal, sin hacer contacto con los resultados que te está llevando la estrategia que estás poniendo en práctica, ¿no? Correcto. Claro, esta forma de entrenamiento constante en discriminar, ¿no? Y digo constante porque es la única manera en la que te das cuenta y notas, vamos a decirlo así, en el presente, hacia dónde te está empujando, te está llevando lo que estás haciendo justamente en ese momento, ¿no? Sí, que tú lo haces, no sé, pero se supone que es lo natural, que es lo normal, que es lo que hace todo el mundo, que es lo que apoya el contexto socioverbal. Claro. Pero, sin embargo, a pesar de que lo apoya el contexto socioverbal, no te está llevando a ningún sitio bueno, ¿no? Vale. Doctor, aprovechando hasta acá de la charla, ¿hay algún tipo de bibliografía? Por supuesto que todos los artículos que usted ha escrito y que están ahí en la web, que son gratuitos sobre todo, si van a su sitio web, van a estar ahí para poder ser consultados. Muchísimos artículos que ha escrito sobre esta línea y que creo son fundamentales para poder entender mucho de lo que estamos hablando aquí, conversando aquí. ¿Qué nos pudiera compartir a manera de bibliografía para quienes nos están viendo puedan leer quizá algún tipo de bibliografía específica sobre ese tipo de población? Sí, bueno, yo antes de responder a la bibliografía específica, ¿no? Comentar, bueno, yo imparto la asignatura en el máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Almería e imparto la asignatura de Evaluación e Intervención Psicológica en Trastorno Mental Grave, ¿no? Que comparto con el profesor Adolfo Cangas, ¿no? Un catedrático y colega de la universidad. Bueno, pues yo en mi parte, los alumnos pueden elegir hacer una parte u otra, ¿no? De trabajo, pero en mi parte yo recomiendo a los alumnos leer un libro y comentarlo en relación al trastorno mental grave, y no es un libro psicológico. Eso es la suerte que tienen los alumnos, que no tienen que leerse un libro de un manual de psicología con investigaciones y metaanálisis y mancobas, tienen que leerse una novela, ¿no? Y entonces la novela el autor que yo les recomiendo para leer y para entender la esquizofrenia desde dentro es un autor de ciencia ficción americano que se llama Philip K. Dick. Philip K. Dick es pues no sé, el autor de Minority Report, por ejemplo. Esta película de Tom Cruise, no sé si la habéis visto, o de Blade Runner, ¿no? Blade Runner, por ejemplo, está basada en una novela de Philip K. Dick, ¿no? Philip K. Dick fue diagnosticado de esquizofrenia, aunque quizá eso sea lo menos importante de todo, pero refleja cómo puede sentir el mundo o experimentar el mundo una persona con esquizofrenia. Porque todos nos ponemos muy fácil, ¿no?, en la piel de una persona que tiene miedo a las cucarachas, ¿no?, o que tiene miedo a hablar en público. Es muy fácil ponerse en la piel de estas personas, pero en la persona esquizofrénica es más complicado, ¿no? Y entonces cualquier novela de Philip Dick, Wallis, Ubik, Fluye mis lágrimas, dijo el policía, cualquier novela de Philip Dick, bueno, hay series en Amazon también sobre Philip Dick, ¿no? El hombre en el castillo, en Amazon Prime, pues es una serie sobre Philip Dick, ¿no? Electric Dreams, que me parece que no sé si está en HBO o en Prime, pues es otra serie. O sea, hay muchas series basadas en novelas de Philip Dick. Pues yo lo primero que recomendaría a nadie que quisiera abordar la esquizofrenia es que se leyera una novela de Philip Dick, ¿no? Y que intentara así, de alguna manera, ponerse en la mente de un esquizofrénico. ¿Cómo ve el mundo un esquizofrénico, ¿no? Que vea la esquizofrenia desde dentro, que no es ninguna locura, a pesar de lo que pueda parecer, ¿no? Y en segundo lugar, pues recomendaría cualquier manual de ACT. No sé, se me ocurren los manuales, son antiguos ya, pero bueno, no dejan de tener vigencia, ¿no? De Marino Pérez Álvarez, la psicoterapia desde el punto de vista conductista, tratamientos psicológicos, los manuales de Carmen Luciano, pues también los recomendaría. Los propios manuales de los autores traducidos al español o en inglés, si se quiere, de Hayes, Trosajal y Wilson, ¿no?
recomendaría que se leyeran la terapia, ¿no? ACT. Y bueno, ahora va a salir un manual, estamos trabajando en él, también profesores de Tenerife, ¿no? Y clínicos de Tenerife. Va a aparecer un manual pues muy completo desde la perspectiva de ACT para el abordaje de síntomas psicóticos, de experiencias psicóticas, basado en una perspectiva de niveles, ¿no? Y tal. Y este libro, pues nada, estamos trabajando ahora en los capítulos y yo creo que saldrá en breve, ¿no? Y va a ser un libro, yo creo que el primero así en concreto, directamente enfocado en intervenciones en síntomas psicóticos con terapia de aceptación y compromiso. Excelente, excelente. Suena muy apetitivo tener ese ejemplar ya pronto por acá en el instituto. Ojalá podamos contar pues con seguro, algún yo en ejemplar cuando cuanto salga. reciba una copia, que la recibiré, espero. Estas editoriales ya nunca se sabe, ¿no? Pero espero recibir una copia, os la envío encantado. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, por acá, antes de ir finalizando ya, hay otra persona que nos hace una pregunta, que agradecemos a todos los que siguen conectados con nosotros y a los que siguen haciendo sus preguntas. Blanca Ávila Martínez nos pregunta, dice, buenas tardes, disculpe, para un trastorno como la esquizofrenia, ya una vez medicado, ¿cuáles serían las técnicas y estrategias para una reinserción con la sociedad? Hablando de cuestiones básicas como en AC. Gracias. Pues sí, ¿no? Bueno, generalmente hay una distinción, ¿no? En psiquiatría entre tratamiento y rehabilitación psicosocial, ¿no? Y Blanca pregunta por la rehabilitación psicosocial. Es una pregunta muy buena, muy oportuna, y yo agradezco que Blanca la haga, ¿no? Porque, bueno, pues realmente yo creo que es falsa esta dicotomía. En realidad, no puede haber un verdadero tratamiento psicológico si no hay una rehabilitación psicosocial, y una rehabilitación psicosocial pasa por integrar a las personas en los contextos naturales, pues de trabajo, de familia, etcétera, etcétera, donde están el resto de personas, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto fundamental de la intervención psicológica con pacientes con trastornos psicóticos, porque generalmente con pacientes neuróticos, vamos a llamarlos así, ¿no? Pacientes con trastornos de ansiedad o del estado de ánimo o trastorno mental común, como se le quiera llamar, es más fácil, porque ya están integrados de alguna manera, ya están realizando una vida, ¿no? Entonces esta pregunta que realiza Blanca es muy relevante porque es un paso fundamental y sin el cual no puede haber auténtica recuperación o auténtico éxito terapéutico, ¿no? Yo diría, en primer lugar, que ACT es una terapia enfocada hacia la vida y hacia los valores personales de la persona, del paciente. No quiero utilizar la palabra paciente, entonces por eso me repito con persona, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Quiero decir, yo recuerdo cuando era estudiante y estaba en Oviedo, que iba mucho al psiquiátrico a buscar libros. Allí había una biblioteca magnífica, donde ahora es el Hospital Central de Asturias, un magnífico hospital. Pues antes era el psiquiátrico y yo iba allí a buscar unos libros en una biblioteca que era magnífica, era también la biblioteca que tenían allí. Y me encontraba, ¿no?, a veces a los pacientes, a los pocos pacientes que quedaban allí en los 90, pues me los encontraba pues cavando una zanja así, con un aire que te invitaba a ti a la irrealidad casi, por la irrealidad o por la falta de implicación con la que estaban estos pacientes, ¿no? Pues realizando la tarea que se les había mandado como rehabilitación psicosocial, estoy seguro, en un taller de jardinería que un iluminado haya puesto por allí junto a otro taller de otro iluminado sobre pintura y otro taller sobre, yo qué sé, cerámica o lo que pintara por allí y tal. Esto es lo más alejado de ACT que pueda haber, ¿no? Porque ACT se centra en los valores de la persona y entonces yo creo que la clave de la intervención y la clave de la rehabilitación es encontrar los auténticos valores personales, es decir, encontrar aquello que de verdad
le motiva al paciente aquello que quiere hacer el paciente, ¿no? Y una vez que se encuentra esto, que es muy complejo, es muy fácil decirlo, pero tratar valores en personas que están absolutamente machacadas por la sociedad, por el sistema, es complicado. Aisladas. Claro, desconectadas, aisladas, que no se les deja hacer nada, que se les quita todo. Es muy complicado lo que estoy diciendo, pero es la clave. La clave es qué es lo que esa persona quiere hacer. No lo que el terapeuta de esa persona quiere que haga, sino lo que esa persona quiere hacer, ¿no? Entonces, por eso un modelo centrado en la persona, como comentaba antes Christopher, ¿no? Pues es un aspecto fundamental, porque hay que centrarse precisamente en la persona, no en tareas que, bueno, pues pueden parecer que van a ser muy buenas, pero aquellos pacientes crónicos que yo vi allí en el hospital estaban haciendo aquello con una desimplicación que yo creo que era peor, porque estarían disociados o estarían, yo qué sé, que haciendo una tarea que de verdad tiene una implicación personal. Entonces la clave son los valores de la persona y tratar de descubrir estos valores y enfocar a la persona a actividades que tengan que ver o que te guarden relación con estos valores, ¿no? La rehabilitación psicosocial yo creo que es uno de los campos más interesantes, ¿no? de la intervención con trastornos psicóticos. Y yo me he sorprendido las veces que he participado en algún congreso de rehabilitación psicosocial. Recuerdo uno en Las Palmas hace unos años, ¿no? Magnífico y tal, que bueno, conservo un magnífico recuerdo. Pues me sorprendió la integración que había o la afinidad que había entre psiquiatras, psicólogos, pacientes, terapeutas, ¿no? Me pareció sorprendente, porque realmente en el ámbito de la intervención en esquizofrenia no suele ser lo habitual, ¿no? Y este ámbito de la intervención psicosocial, pues sí vi esta integración, y yo creo que es perfecta esta integración enfocada a valores, o sea, con el objetivo fundamental de que sea el paciente el que elija qué actividades, ¿no? Son afines a sus intereses y pueda desarrollarlas. De acuerdo. Bueno, pues esperemos que haya sido, me parece bastante extensa la respuesta. Creo que ha profundizado mucho más de lo que se pregunta. Y yo me imaginaba esta escena, ¿no? De los pacientes como los describía y creo que es el caso de muchos, ¿no? Es el caso de muchos pacientes, por llamarlos de este modo, obviamente para fines prácticos y entender que están recluidos, ¿no? Aislados de un contexto funcional, atiborrados de medicamento muchas de las veces, y que es verdaderamente triste, ¿no? Hay que decirlo así, nuevamente asociado a todo el contexto donde hay desinformación, donde no hay una evaluación oportuna ni de calidad. Entonces, creo que vendrá bastante bien ese manual que está por salir. Creo que va a ser una herramienta bastante valiosa. Y bueno, creo que la comunidad va a estar muy contenta de que sea así, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, doctor, voy a proyectar un comentario que no me lo quiero saltar porque no lo quise poner al principio, pero Eric, el director y nuestro amigo del Instituto de Referencia de Terapia Conductual, hacía el siguiente comentario. No sé, Sham, si me quieres ayudar a leerlo. El profesor José Manuel García Montes, un excelente profesional. Resalto la importancia de la información con la que se abrió esta entrevista, dar prioridad a la biografía más que a la biología. Siempre grandes las aportaciones que recibimos por parte del profesor José Manuel. Agradezco a nombre de todo el equipo del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Bueno, pues yo agradezco a Eric, ¿no? Y a Olga, a los que recuerdo habitualmente, ¿no? Y bueno, pues este comentario, ¿no? Y la verdad la invitación que me hicieron para participar allí, tanto aquella como esta, ¿no? Que para mí es un placer colaborar con vosotros y sentir esta sintonía y esta cercanía con todos vosotros. Muchísimas gracias, doctor, a usted por su disposición. Por acá hay muchos comentarios de agradecimiento, doctor. Mucha gente estuvo pues comentando, ¿no? Que grandes aportaciones. Por acá me imagino que usted la conoce, ya que se refiere sí. Sí, tiene enchufe, o tengo yo enchufe con ella y tal. Sí, la conozco, es una excelente profesional, ¿no? Y si algún día queréis tratar
el tema de la intervención psicológica perinatal, pues sin duda Idaira Izquierdo, ¿no? Nosotros organizamos unos cuantos cursos sobre terapias contextuales y el de Idaira tiene una valoración siempre excelente, magnífica, de la 5 sobre 5, o sea, una valoración impresionante, ¿no? Y desde luego, pues una excelente profesional. Yo agradezco mucho el comentario y además amiga, ¿no? Bueno, que yo creo que también influye en que me vea con buenos ojos. Bueno, pues por acá le comentaba, muchas gracias, muy interesante. Gracias por compartir, por acá nos dice Elvira. Blanca, que nos hizo la última pregunta, ¿no? Bueno, para cerrar, doctor, quisiera pues hacerle, bueno, más que pregunta, me gustaría que nos diera algunas palabras, algunos consejos, ¿no? Para las personas que nos están viendo y sobre todo aquellos estudiantes que están en formación o psicólogos egresados y que estén interesados en ese tema, ¿cuál podría ser pues un camino a recorrer, ¿no? Para quizás acercarse a herramientas que sean pues útiles y que sean como de lo más útiles al momento de querer hacer intervención en este tipo de población? Sí, bueno, pues nada, yo recomendaría en primer lugar, ¿no? Lamento ser demasiado insistente tal vez con esto, un libro de Philip Dick, ¿no? Esa es mi primera recomendación, es un libro de literatura de Philip Dick para poder entender desde adentro qué es la esquizofrenia, ¿no? Entonces sería mi primera recomendación para una persona que intenta adentrarse en este campo, ¿no? Y después también, pues desde luego, al principio seguir manuales de ACT, ¿no? Y después también, pues bueno, no sé, entender que es una orientación y que, como en cualquier otro tratamiento, lo importante es la función y no la forma. Es decir, no estar allí a la metáfora de no sé qué y si la he contado bien o si había 2 perros más o 3 perros menos, y estar atendiendo pues a la función, ¿no? Yo creo que es lo importante, ¿no? Entender el para qué de las técnicas y después el cómo ya va saliendo solo de alguna manera, ¿no? Ya se va perfeccionando o va afinándose con la experiencia, ¿no? Yo diría que entender la clave, entender la técnica, entender el para qué es la clave de poder aplicar bien determinadas técnicas. De acuerdo. Bueno, pues para las personas que están preguntando que si está grabado, no está grabado, estamos emitiendo en vivo, pero va a quedar grabado el video. Pueden verlo ya con calma si así lo desean. Mientras tanto, pues bueno, a ir agradeciendo la verdad sus aportaciones, doctor. Hay muchísimas personas que están pues muy contentas y muy agradecidas por la información. Mando un gran saludo a las personas que están siempre al pendientes de las actividades del instituto. Y por acá nos agrega un comentario que me gustaría proyectar, ¿no? Carl Rogers nos comenta, ¿no? También gran forma de explicar. Le he citado, así que... Ahí está, aparece. Sí. Ahí está la relación, por Muchas lo menos. gracias. La parte de las palabras, ¿no? Bueno, pues nada, doctor, agradecerle por todo su tiempo. Vamos a llegar hasta acá. Agradecerle todos sus conocimientos, su valiosa aportación para con el instituto y para con los seguidores del instituto. Nosotros estamos muy agradecidos con usted. A nosotros no nos queda más que agradecerle en nombre de todo el equipo por su tiempo. Ya sabemos que allá ya está siendo un poco tarde, así que vamos a dejarle aquí. No sé, Sham, si quieras agregar algo más para ir terminando. No, únicamente agradecer, y yo creo que de mi parte como puntualizar mucho la forma tan simple de explicar algo tan complejo al doctor Montes, ¿no? O sea, algo que aún no se tiene una cura, que aún no se tiene una línea totalmente determinada como primera opción, y la simpleza, la tranquilidad, la claridad con la que lo explica, ¿no? Algo que quizá mucha gente no llega como a vislumbrar lo complejo que puede llegar a ser. Eso, agradecer. Muchísimas gracias a los dos por el interés, por la entrevista, por los comentarios, y agradecer también a toda la gente que ha estado conectada, el que bueno pues haya estado mantenida la atención y el interés por el tema, y cualquier cuestión pues estoy a disposición de quien quiera
consultar o ampliar o pedir alguna explicación o lo que fuera, pues encantado. Y agradecer al Instituto Guerrense de Terapia Conductual una vez más, ¿no? Pues esta invitación para colaborar y participar con ellos. Es para mí un placer y un honor. Muchísimas gracias, doctor. El honor también es todo nuestro. Y bueno, aprovechando este último comentario, no sé si usted quisiera dejar algún correo, alguna página en la cual lo puedan Page. contactar, Sí, page, correo pues electrónico. sí, pues yo tendría correo electrónico, que sería jgmontes@ual.es. Ese es mi correo electrónico. Y nada, pues atiendo, a veces tardo un día o dos, pero contesto siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. En nombre de todo el equipo le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos verlo pronto, ya que la cosa cambie. Ojalá que sea Ojalá. pronto. Mientras tanto, pues le mandamos un abrazo y cuídese mucho también por allá y que la situación, pues en España mejore también, ¿no? Ojalá que esto vaya cada vez mejor y podamos vernos pronto por acá en algún momento. Muchas gracias, encantado y ojalá también sigáis bien por allí, que veo que estáis mejor que en España por ahora, así que podáis mantener esta situación. Muchísimas gracias, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo.